El despertar de la conciencia. Una invitación al redescubrimiento. Has sido programado para olvidar quién eres realmente. Te arrebataron los valores que te hacían fuerte. Valentía, disciplina, enfoque y verdad. En su lugar, te entregaron distracciones, adicciones digitales y promesas vacías. Con cada deslizamiento en tu pantalla, te alejas más de tu verdadero ser. Te estás convirtiendo en un zombi moderno, viviendo en piloto automático, sin propósito. Pero existe un poder dentro de ti, olvidado pero aún vivo, que necesita despertar ahora. Llevas un legado real de personas que lucharon, que resistieron, que tenían honor. Personas que no huían de la responsabilidad, que entendían el valor de su palabra y su silencio. Hoy el mundo quiere que sigas al rebaño, sin preguntas, sin pensar, solo obedecer. Pero puedes liberarte, retomar el control, recuperar tu mente y restaurar tu fuerza. El momento de despertar es ahora. Limpia la basura mental. Busca conocimiento verdadero y recupera tu identidad. El tiempo se agota, y aquellos que no despierten serán devorados por el sistema. Tú eliges despertar o desaparecer. El secuestro mental. Tu cerebro fue secuestrado hace años, y lo más alarmante es que aplaudiste cada paso de este secuestro cognitivo mientras tu esencia espiritual se vaciaba silenciosamente. La estadística es perturbadora. El ser humano contemporáneo pasa un promedio de 7.5 horas diarias conectado a dispositivos digitales, con el 98% de ese tiempo orquestado por ingeniería algorítmica que no solo predice, sino que moldea comportamientos. Esto no es coincidencia tecnológica, sino un campo de batalla sofisticado donde la mente humana se ha convertido en territorio conquistable, y con ella, el potencial trascendente en cada conciencia. Cada vibración del smartphone representa un avance silencioso de tropas invisibles hacia el centro de mando de tu conciencia. La guerra contemporánea ha abandonado las trincheras físicas para ocupar sinapsis neuronales, donde la munición de dopamina se dispara con cada notificación, cada desplazamiento de pantalla, cada contenido personalizado que aparece ante ojos ya domesticados por el resplandor azulado. Ojos que antes contemplaban el infinito, ahora reducidos a escáneres de superficialidad. La guerra de quinta generación. En 2003, el exoficial de inteligencia Robert Steele concibió lo que ahora llamamos guerra de quinta generación, un paradigma bélico fundamentalmente distinto de las versiones anteriores. En este modelo, el conflicto trasciende las manifestaciones físicas y penetra en el tejido social a través de operaciones no cinéticas, campañas de ingeniería social, diseminación calculada de desinformación, ataques cibernéticos sutiles y, sobre todo, colonización de la psique colectiva. El objetivo supremo: evitar que miles de millones de conciencias despierten a su verdadero potencial espiritual. La única forma de ganar una guerra es entender el verdadero campo de batalla, advirtió Sun Tzu hace milenios. Hoy, este territorio no está definido por fronteras geográficas, sino por el tiempo de atención disponible en miles de millones de mentes constantemente conectadas. El recurso más valioso del siglo XXI no es el petróleo ni los datos, es la capacidad cada vez más escasa de atención humana sostenida, el portal único para expandir la conciencia. El mecanismo de manipulación. El mecanismo está meticulosamente diseñado. Las narrativas emocionales reemplazan las balas. Los sesgos cognitivos son explotados con precisión quirúrgica, y las agendas ocultas transforman al individuo en vector involuntario de propaganda ajena. No solo consumimos información, somos consumidos por ella, transformados en anfitriones que multiplican, comparten y reaccionan emocionalmente a contenido estratégicamente diseñado para obtener precisamente esta respuesta. Mientras nuestra chispa divina interior se asfixia bajo avalanchas de estímulos,
la autonomía intelectual, pilar fundamental del pensamiento crítico y portal hacia la verdadera libertad espiritual, se deteriora bajo bombardeo constante. Los arquitectos de este sistema comprenden una vulnerabilidad neurológica esencial. Las mentes cautivadas por estímulos rápidos y fragmentados pierden progresivamente la capacidad de sostener razonamientos complejos y, crucialmente, de acceder a estados elevados de conciencia. Algoritmos rigurosamente calibrados mantienen al observador en ciclos de distracción perpetua y dependencia de gratificación instantánea, haciendo imposibles tanto las reflexiones profundas como las conexiones trascendentes con realidades sutiles. La ilusión de libertad. El ciudadano moderno vive bajo la ilusión de libertad informacional cuando, paradójicamente, navega por océanos digitales cuidadosamente diseñados para simular elección mientras dirigen comportamientos y bloquean el despertar espiritual. Como proclamó Aldous Huxley, la dictadura perfecta tendría la apariencia de democracia, una prisión sin muros en la que los prisioneros no soñarían con escapar, un sistema de esclavitud donde, a través del consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. ¿Cuántas de tus opiniones, preferencias y valores fueron genuinamente elegidos? ¿Cuántos fueron sutilmente implantados a través de esta guerra invisible por tu atención? Y más profundamente, ¿qué tan lejos permaneces del verdadero potencial espiritual latente dentro de ti mientras fuerzas externas ocupan cada centímetro disponible de tu conciencia? Anatomía de la distracción ingeniada. La ingeniería de distracción no opera aleatoriamente. Constituye un sistema meticulosamente diseñado basado en décadas de investigación neurológica, aplicado diariamente contra miles de millones de conciencias desprotegidas. Para resistir esta infiltración, es imperativo entender su funcionamiento. Sesgo de negatividad. La tendencia del cerebro a priorizar información amenazante, que fue ventaja adaptativa cuando depredadores acechaban en la sabana, hoy se transforma en portal de manipulación, explotado por algoritmos que privilegian contenido ultrajante y polarizante, manteniendo tu sistema nervioso en estado perpetuo de alerta. Condicionamiento. Operante. Los sistemas aplican principios de condicionamiento con precisión de laboratorio. El modelo de recompensa variable, identificado por B.F. Skinner como más efectivo para crear comportamientos compulsivos, está meticulosamente implementado en feeds de desplazamiento infinito. Nunca sabes cuándo aparecerá el próximo contenido dopaminérgico, exactamente como la incertidumbre que atrapa al jugador compulsivo. Ingenieros de Silicon Valley estudian obsesivamente mecanismos de casino para maximizar engagement, eufemismo, para dependencia neurológica que bloquea el acceso a tu conciencia expandida. La economía de la atención. La economía contemporánea se reconfigura alrededor de la captura y monetización de la atención humana. Como observó el economista Herbert Simon, en un mundo rico en información, la riqueza de información significa escasez de algo más, la atención de sus receptores. Tu tiempo atencional se ha transformado en mercancía extraída, refinada y comercializada en mercados publicitarios, donde tú no eres el cliente, eres el producto. El aspecto más oscuro, conciencias saturadas con información fragmentada se vuelven incapaces de acceder a estados transpersonales que emergirían naturalmente en mentes contemplativas. Esta estructura económica se basa en asimetría absoluta. Corporaciones emplean miles de ingenieros, psicólogos y científicos de datos para desarrollar sistemas de captura atencional, mientras tú permaneces desinformado sobre los mecanismos neurológicos explotados contra ti. Más perturbador aún, estas mismas estructuras comprenden que seres humanos espiritualmente despiertos representarían amenaza fundamental al sistema consumista que sostiene oligarquías informacionales.
Las 7 fortalezas de resistencia. En este campo de batalla, donde la munición es información y el objetivo son tus sinapsis cerebrales, la resistencia requiere estrategia deliberada. Estas 7 fortalezas no son meras sugerencias, sino arquitectura defensiva contra el asalto a tu soberanía cognitiva y espiritual. 1. Filtrado riguroso de información. Cuestiona obsesivamente la veracidad e intereses detrás de cada narrativa. Desarrolla el reflejo automático. Frente a titulares impactantes, pregunta inmediatamente: ¿quién se beneficia si creo esto? ¿Cómo? ¿Esta información me distancia o acerca a mi esencia espiritual? Aplicado consistentemente, este enfoque revela patrones perturbadores. Narrativas aparentemente dispersas convergen en beneficiarios comunes. La indignación selectiva convenientemente dirige atención pública lejos de cuestiones estructurales y del despertar espiritual colectivo. 2. Silencio restaurativo. Silencia deliberadamente flujos informacionales externos. La investigación neurocientífica documenta un fenómeno alarmante. Cerebros constantemente estimulados por inputs digitales muestran atrofia progresiva en regiones asociadas con pensamiento profundo y autorrealización. La práctica diaria de desconexión total por al menos 1 hora, sin estímulos externos, no es lujo sino necesidad neurológica para regenerar circuitos cerebrales asociados tanto con pensamiento independiente como percepción transpersonal. Durante este silencio, facultades mentales suprimidas resurgen. Intuición afilada, creatividad espontánea, discernimiento refinado y, crucialmente, acceso a estados elevados de conciencia. 3. Protección del círculo social. Protege rigurosamente tu círculo social de influencias corrosivas. La neuroplasticidad funciona simultáneamente como vulnerabilidad y fortaleza. Estudios demuestran contagio emocional y cognitivo entre individuos estrechamente asociados. Evalúa. ¿Tus conexiones sociales estimulan pensamiento independiente o refuerzan conformidad? ¿Fomentan investigación crítica o promueven repetición dogmática? ¿Cultivan valentía intelectual o alimentan miedos irracionales? Ninguna ideología o vínculo familiar justifica permanecer expuesto a influencias que degradan sistemáticamente tu autonomía cognitiva y potencial espiritual. 4. Cultivo de habilidades análogas. Invierte sistemáticamente en habilidades análogas. La capacidad de cultivar alimentos, ejecutar autodefensa efectiva o reparar objetos no solo representa preparación práctica, sino desarrollo de independencia neurológica fundamental. Actividades análogas, a diferencia de interacciones digitales optimizadas para adicción, requieren concentración sostenida y resolución autónoma de problemas. Estudios documentan cómo estas actividades fortalecen precisamente circuitos neurales comprometidos por consumo excesivo de medios fragmentados. Un individuo incapaz de sostener atención suficiente para cultivar plantas o aprender defensa personal se vuelve neurobiológicamente vulnerable a manipulación digital. 5. Inmersión en literatura profunda. Estudia sistemáticamente obras clásicas y narrativas de superación. Textos que han sobrevivido siglos contienen densidades informacionales y complejidades radicalmente distintas del contenido contemporáneo optimizado para engagement. Literatura clásica y filosofía antigua entrenan capacidades cognitivas cruciales: procesamiento de ambigüedad moral, reconocimiento de complejidad causal, sostenimiento de atención prolongada. Precisamente las facultades necesarias para percepción espiritual elevada. Mentes nutridas por Dostoyevsky, Séneca o relatos históricos de resiliencia desarrollan resistencia contra manipulaciones emocionales simplistas y reconectan con sabiduría perenne. 6. Control. Consciente de la narrativa personal.
Toma control consciente de tu propia narrativa. La identidad humana es esencialmente un constructo narrativo, la historia que contamos sobre quiénes somos. En ausencia de narrativa autodefinida, externos llenarán este vacío con guiones prefabricados, diseñados para fomentar inseguridad, dependencia o consumo compensatorio. Este principio demanda acción concreta mediante definición escrita de valores fundamentales, propósitos existenciales y límites no negociables. Cuando están claramente articulados, estos elementos constituyen brújula interna que guía decisiones independientemente de presiones externas. La investigación muestra cómo individuos con identidades autodefinidas exhiben notable resistencia contra intentos de manipulación que contradicen sus valores centrales. 7. Selección consciente de modelos de referencia. Selecciona cuidadosamente tus modelos de referencia. La neurofisiología humana incluye neuronas espejo, especializadas en modelar comportamientos observados, mecanismo que permitió transmisión cultural acelerada durante nuestra evolución. Esta adaptación se transforma en vulnerabilidad en la era de personajes ficticios y celebridades manufacturados para maximizar identificación e influencia. Figuras como Walter White o Joker ejercen fascinación por personificar comportamientos que violan normas sociales mientras mantienen apariencia de autonomía y poder. La admiración por estas figuras raramente permanece confinada a apreciación estética. Se infiltra subliminalmente en patrones comportamentales y sistemas de valores. En contraste, modelos de auténtica resiliencia ofrecen ejemplos de integridad sin glamorizar comportamientos autodestructivos. La elección consciente de referencias ejemplifica autodeterminación en su expresión más elevada, reconstrucción neurológica y despertar espiritual. Estas 7 fortalezas no son meros repositorios de información, sino prácticas integradas que, consistentemente implementadas, reconstruyen circuitos neurales comprometidos por asalto informacional continuo. La libertad cognitiva y espiritual no es estado pasivo otorgado por instituciones externas, sino conquista activa que requiere vigilancia perpetua y disciplina consistente. Entre manipuladores y manipulados existe tercera categoría: aquellos que reconocen intentos de manipulación y deliberadamente los rechazan, creando espacio interior para manifestación de conciencia superior. La elección permanece disponible. Habitar cómodamente la prisión cognitiva meticulosamente diseñada o enfrentar la incomodidad temporal de recuperar soberanía mental y espiritual. La reconexión con lo tangible. Mientras sistemas digitales avanzan sobre territorios neurales, formas ancestrales de resistencia paradójicamente emergen como vanguardia revolucionaria. Habilidades análogas, consideradas obsoletas, constituyen mecanismos fundamentales de recalibración neurológica. El cultivo de huertos, por ejemplo, representa más que sostenibilidad práctica. Es ejercicio neurológico complejo que restaura circuitos cerebrales dañados por fragmentación digital. Investigadores documentaron alteraciones significativas en regiones prefrontales asociadas con regulación atencional después de solo 8 semanas de jardinería regular. El contraste fundamental: algoritmos digitales están optimizados para fragmentar atención, mientras actividades análogas requieren concentración sostenida. El practicante de artes marciales no puede distraerse durante entrenamiento, sin consecuencias inmediatas. El carpintero no puede dividir atención manejando herramientas precisas. Esta concentración forzada recalibra sistemas cerebrales comprometidos por la economía atencional contemporánea y abre portales a estados elevados de conciencia. Tu elección, autor o producto. Entre todas las ilusiones contemporáneas, ninguna supera la creencia de que controlamos nuestras propias narrativas mientras consumimos guiones prefabricados por otros. La existencia moderna se asemeja a teatro, de marionetas donde actores creen estar improvisando
mientras siguen guiones invisibles. Recuperar soberanía cognitiva requiere más que defensa pasiva. Demanda reasumir activamente el rol de autor de la propia historia. La investigación revela cómo identidades humanas se constituyen a través de historias coherentes que nos contamos. En ausencia de narrativa autodefinida, el vacío será llenado por guiones externos, diseñados para fomentar dependencia o inseguridad. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado, observó Orwell. Esta dinámica opera no solo en regímenes totalitarios, sino sutilmente en democracias de mercado, donde narrativas dominantes son moldeadas por oligarquías informacionales. El primer acto de insurrección cognitiva consiste en reconocer estas influencias y asumir control editorial sobre la propia historia. Hacia un despertar colectivo, hemos llegado a la encrucijada cognitiva y espiritual más decisiva en la historia humana. Las técnicas de manipulación convergen en realidad ineludible. O despertamos colectivamente a la guerra librada contra nuestra cognición y potencial transpersonal, o sucumbimos silenciosamente a la primera dictadura genuinamente invisible. Los 7 principios defensivos no son meras recomendaciones de bienestar, sino infraestructura neurológica crucial para preservar soberanía mental y despertar espiritual colectivo. Cada práctica implementada reconstruye circuitos cerebrales comprometidos por asalto informacional perpetuo y abre portales a dimensiones trascendentes de realidad. Confronta honestamente tu estado cognitivo actual. ¿Cuántas de tus opiniones fueron genuinamente formadas mediante investigación rigurosa versus pasivamente absorbidas? ¿Tus reacciones emocionales emergen de valores autodefinidos o fueron implantadas mediante condicionamiento algorítmico? ¿Tu identidad narrativa fue conscientemente construida o subcontratada a ingenieros comportamentales? La urgencia de esta reevaluación se intensifica exponencialmente. Mientras algoritmos primitivos dependían de clics para modelar comportamientos, sistemas contemporáneos analizan micromovimientos oculares y patrones de escritura para mapear estados emocionales con precisión creciente. La ventana para recuperar autonomía cognitiva no permanecerá indefinidamente abierta. Sistemas manipulativos avanzan más rápidamente que la conciencia colectiva sobre sus métodos. Sociedades compuestas por individuos neurológicamente comprometidos inevitablemente degradan en simulacros democráticos donde libertad nominal enmascara manipulación sofisticada. Quienes comprenden este escenario enfrentan responsabilidad ineludible: implementar prácticas de higiene cognitiva mientras diseminan conciencia sobre mecanismos de manipulación neurológica masiva. La revolución necesaria se manifiesta primariamente en dominio atencional, redirección deliberada de recursos cognitivos para fortalecer autonomía mental, mientras simultáneamente priva a sistemas manipulativos de su materia prima esencial: atención humana fragmentada. Nunca olvides, en era donde atención representa el recurso más disputado, dirigir conscientemente tus recursos cognitivos constituye simultáneamente acto revolucionario y reafirmación fundamental de dignidad humana. Todo verdadero cambio comienza reconociendo tu rol como co-creador de esta realidad. No mero observador pasivo, sino participante activo en despertar colectivo. Las fuerzas trabajando para mantener tu conciencia fragmentada temen, sobre todo, el momento en que redescubras tu conexión directa con la inteligencia divina que permea toda existencia. Esta reconexión sagrada, sistemáticamente bloqueada por guerra de quinta generación, se vuelve accesible mediante práctica consistente de meditación profunda, única tecnología capaz de neutralizar completamente las técnicas de manipulación aquí expuestas. Reconociendo esta necesidad urgente, hemos desarrollado herramientas sonoras calibradas para facilitar estados meditativos profundos, incluso en mentes condicionadas por fragmentación digital crónica. Estas frecuencias específicas facilitan estados cerebrales asociados con integración hemisférica
y percepción transpersonal, permitiendo incluso a principiantes acceder rápidamente a estados de conciencia elevados. Para conocer más sobre estas herramientas y obtener acceso inmediato al primer módulo, haz clic en el enlace disponible en pantalla o en los comentarios de este video. Si estas revelaciones resonaron con tu intuición interna y sientes el llamado a reclamar tu soberanía cognitiva, comparte en los comentarios. Tiene sentido para mí.